Hola, soy Lucía Orozco y hago este video para la clase de Ciudadanía y Democracia. Me gustaría comenzar hablando sobre la crisis de 1994. Entrevisté a mi mamá al respecto y esto fue lo que ella me contó. Fue durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Mi mamá tenía 3 años de haber salido de la universidad y estaba realizando su servicio social médico. Estuvo trabajando en el hospital civil, pero debido a que no había plazas suficientes por recorte de personal, estuvo solamente como suplente. Mi mamá me cuenta que fue la mayor devaluación de la moneda mexicana, a la vez que incrementó el precio de todos los productos al doble, por lo que era más difícil comprar cosas que en años pasados hubieras podido comprar a la mitad del precio que tenían en ese momento. Ahora, respecto al material que se nos dio en clase, fue la película de The Big Short y el documental llamado The Inside Job. Si soy honesta, solamente vi la mitad de la película. El documental sí lo miré completo, pero esto fue debido a que utilizaban muchos términos de economía que yo, la verdad, nunca había escuchado, entonces me costaba mucho procesar la información. De hecho, me pareció curioso que en la misma película mencionan que Wall Street usa esos términos complicados a propósito para que la gente no se entrometa como en sus asuntos. Bueno, dejando la película de lado, el documental sí lo miré completo. El tema a tratar es la crisis económica de 2008 en Estados Unidos. En este documental nos menciona que desde los 80 ya había comenzado a haber pequeñas crisis financieras, pero nunca se les prestó como la atención suficiente que deberían, lo que me incomodaba un poco pensar en por qué dejar todo eso de lado hasta que literal se volviera un evento tan catastrófico como fue la crisis de 2008. Tanto en la película como en el documental se nos mencionan los derivados. Eran como paquetes de bonos basura que los juntaban en un solo grupo para así tratar de venderlos a precios altos, y cómo estos fueron uno de los elementos principales que desató esta crisis de 2018. Se nos comenta que Brooke Born, presidenta del CFTC, trató de hecho de buscar que se regularan los derivados, pero hubo mucha gente que estaba en contra porque sabían que no les convenía, porque de la venta de estos derivados los bancos inversores obtenían ganancias millonarias. Esta crisis provocó millones de ejecuciones de hipoteca, por lo que mucha gente se quedó sin casa, se quedó desempleado, y no solo fue a nivel de Estados Unidos, sino que empezó a tener un impacto internacional, ya que querámoslo o no, la economía de unos países muchas veces depende fuertemente de otros. Entonces, esta crisis de Estados Unidos empezó a afectar mucho a China y a Singapur, entre otros países. Llegó incluso a tener repercusión en Europa. Para concluir, la verdad es que me parece incluso aterrador cómo unas pocas personas tienen poder sobre nuestra vida y cómo sus decisiones pueden afectarnos tan gravemente. Y tal vez no estaría tan mal si no fuera por el tipo de personas que eran, porque según el documental se gastaban el dinero de la banca en entretenimiento, en satisfacerse a sí mismos, en lugar de, darse cuenta del daño que le estaban haciendo a la sociedad. Lo peor es que incluso negaban el daño, cuando ya desde antes había habido pequeñas crisis, indicios de una probable crisis mayor, y negaban que eso iba a pasar. Y aun cuando pasó, decían que no era un problema tan grave. A veces me pregunto qué tanto le importamos verdaderamente a la gente que está más arriba de nosotros, a la gente que está en el poder.